오늘 우리 영혼에 해주시는 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Mateo 18, del 21 hasta el 35. Mateo 18, del 21 hasta 35. Vamos a leer intercalado. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 76 veces. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzó a hacer cuenta. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no puede pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido de misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le decía 100 denarios, y asentando de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado de sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristeció mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su siervo, le dijo: siervo malvado, todo aquel deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia del consiervo como yo tuve con misericordia de ti? Entonces su dueño, enojado, le entregó todos los verdugos hasta que le pagase todos los siervos todos juntos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonaréis de todo corazón cada uno de tus hermanos sus ofensas. Amén. En el día de hoy vamos a escuchar la palabra del Señor y Él hablará a nuestros espíritus. En este momento vamos a orar por el obispo que es usado por medio del Espíritu Santo y que todos nosotros podamos recibir esa palabra. Vamos a decir Jesús y vamos a orar todos juntos. Jesús. 하나님 우리 아버지, 오늘도 진리의 말씀, 생명의 말씀을 들을 수 있는 복된 귀를 허락하여 주심을 감사합니다. 성령께서 우리 감독님을 통해서 말씀하여 주시옵소서. 감독님의 입술에 기름 부어주시고 말씀의 지혜와 말씀의 지식과 말씀의 능력을 더하여 주시며 그 말씀 한 말씀 한 말씀이 우리 성도들의 심령에 임하여서 우리의 영과 혼과 관절과 구수를 찔러 쪼개는 말씀이 되어줄 수 있도록 도와주시고 우리 모두가 성령께서 역사하시는 동일한 영감으로 말씀을 전하는 우리 감독님과 우리 모든 성도들이 하나 되어 그 말씀을 받을 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 성령께서 감동하는 시간 되길 원합니다. 성령께서 역사하는 시간 되길 원합니다. 성령께서만이 주관되는 거룩한 시간 될 수 있도록 역사하여 주시며 거룩한 영들이 좀 더 방해하지 않는 거룩한 시간 되길 원합니다. 하나님이 구별하여 주시며 하늘의 권능들을 통해서 이 거룩한 예배를 주관하시고 함께하여 주시옵소서. 성령께서 하나님 아버지, Padre Dios, te queremos dar gracias porque nos has dado este día santo y nosotros hemos obedecido según tu palabra, obedeciendo y hemos venido delante tuyo. Ayuda a dar la bendición y la gracia a todas las personas que están obedeciendo este día santo y cualquier persona que no verdaderamente no están tomando glorioso este día del Señor. A los que están dentro de Jesús, así escoge a cada una de esas personas. En el nombre de Jesús, amén. No seamos desagradecidos. Vamos a leer todos juntos desde el título. Todos juntos, no seamos desagradecidos. Dios es amor. Él perdona a los más pecadores para que vivan sin olvidar la gran gracia. Pero si el que recibe la gracia se olvida de la gracia, burlándose así del Señor, es como aquel que no perdona luego de que haber sido perdonado. La gracia es de la misericordia hacia el pecador, pero quien la desconoce es malo. El malo no recuerda la gracia que recibió y la rechaza. Quien rechaza la gracia no tiene otra oportunidad, volver a ser insignificante como un insecto, y a los ángeles que antes le ayudaban se convertirán como si sea peor. Debemos vivir recibiendo esa gracia. Si recibimos la gracia, debemos recibir el carácter del Señor. Todos los hombres de Jesús recibieron la gracia. Por lo tanto, todos debemos ser como Él. El pecador fue justificado. Debemos buscar la justicia. La sangre de Jesús es el testimonio de que somos testificados.
Si recibimos la gracia, debemos tener ese carácter. La gracia de Jesús debe ser nuestro carácter. El Espíritu Santo es quien nos apoya. Si recibimos la gracia, debemos perdonar 70 veces 7 y no olvidar la gracia. Dios juzgará esto. El mal agradecido es del diablo, enemigo de Dios, y jamás será olvidado. Amén. 자, 184장 한번 찬송 좀. Vamos ahora todos juntos, vamos a alabar. 184. 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네. 다시 속해하기도 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 나에게 하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 나를 정죄하기는 예수의 피밖에 없네. 사죄하는 증거도 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 나에게 하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 나의 죄 속하기는 예수의 피밖에 없네. 나는 공로 없도다. 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 나에게 하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 평안함과 소망은 예수의 피밖에 없네. 나의 의는 이것뿐 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 나에게 하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 영원토록 내 할 말 예수의 피밖에 없네. 나의 찬미 제목은 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 나에게 하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 오늘 말씀을 잘 좀 들으세요. Por favor, escuchen bien la palabra de hoy y espero que así puedan vivir. Dios es amor. 이 사랑이란 말이 Cuando nosotros hablamos sobre el amor, es algo, es una palabra que nosotros podemos escuchar mucho en el mundo también. El amor entre las parejas o pues todo tipo de amor. 상간에 Pero si nosotros vemos el amor entre los hombres, no es es un amor de eros, sino que estamos hablando del amor de ágape. 조건이 없어요. O sea, que no tiene ninguna condición. O sea, no necesita nada. 너 무한합니다. O sea, es algo que es para todos. 내가 좋아하는 사람만 특별히 사랑. No es el hecho de amar a una persona que solamente yo quiero amar, sino es amar a todas las personas. No solamente a esas personas que nosotros conocemos hace mucho, sino que solamente también las personas que nosotros vamos a conocer y estamos conociendo por primera vez. Es un amor eterno. 우리 하나님이 우리를 사랑하시는 그 사랑. Este es el amor en el cual Dios nos ama a nosotros. Pero como el hombre se conocen a amarse, y también si nosotros vemos el amor entre las relaciones entre el hombre y la mujer, y entonces ellos por amarse viven juntos y se casan. 성질이 못 견뎌서 Pero hay veces en el cual sus
pues su carácter pues conciben entre ellos, entonces ellos se separan. Pero la verdad es que el hombre no sabe amar, es solamente esto es un tipo de emoción, pero el amor de Dios es el amor eterno. 엄마와 아기, Si nosotros vemos entre el amor entre la madre y su hijo, 아기를 사랑하는데 아기 la madre verdaderamente ama a su hijo, pero como el hijo pues no conoce sobre ese amor, verdaderamente la madre ama completamente a ese hijo, totalmente ama a su hijo. 우리 다 엄마의 사랑 De la misma forma, todos nosotros hemos crecido con el amor de la madre, pero si nosotros no hubiéramos tenido ese amor de la madre, hubiéramos muerto. Pero nosotros hemos crecido con el amor de la madre. Y también si nosotros vemos, si les digo un ejemplo, si una madre quien ha perdido a su hijo cuando era un bebé, pero la verdad es que esa madre, aunque haya pasado muchos años, siempre tendrá a ese hijo en su corazón. 애착을 가지고 있다 이 말이에요. Tendrá ese hijo en su corazón. Podemos ver de que ese amor es un amor eterno. Este es el amor de que estamos hablando. No es el hecho de amar a una persona que yo quiero, sino ese es el amor. Pues la verdad es que tenemos que conocer de que Dios ama a su Hijo. Nosotros hemos dicho de que el Hijo ha salido desde el seno del Padre. De la misma forma, Dios ama a ese Hijo que está dentro de Él. O sea, Él lo ha amado desde antes de la eternidad. 하나님은 사랑이시다. Por eso cuando nosotros decimos Dios es amor, si nosotros vemos en 1 Juan, también nosotros al ver esto, cuando nosotros hablamos de este amor, es que Dios creó y es un ser que vive por su Hijo. Y también de la misma forma el Hijo vive y existe por el Padre. 그러니까 하나님은 그 아들 Por eso Dios, ese amor del Padre hacia un Hijo es eterno. 모성이죠. Ese es el amor maternal. 이 세상에 그 아들을 소개하실 때도 Si también de la misma forma Dios Él introducir a su Hijo cuando fue bautizado y fue subido, ahí fue cuando introdució a su Hijo al mundo. ¿Qué fue lo que dice? Este es mi Hijo amado, 그것은 그냥 en quien tengo mi complacencia. 사람 사랑한다 하지만 Pero aunque nosotros decimos, yo amo a mi Hijo, entonces uno puede decir en ese mundo, pues, pero ¿será que uno verdaderamente puede amar a las otras personas como uno ama a su Hijo? Pues verdaderamente su Hijo, verdaderamente uno ama a su Hijo dando hasta su vida. 그런 사랑. De ese amor. De la misma forma, Dios, que tanto amó a su Hijo, 하늘과 땅과 que Él verdaderamente creó al cielo y la tierra, toda la creación, para su Hijo. Esto es lo que nos dice en Hebreos 1. Es para amor, como amó a su Hijo, tomó a su Hijo como su heredero y creó todas las cosas en este mundo por su Hijo. Por su Hijo lo creó. Por eso no podemos ver de que Él verdaderamente amó a su Hijo con todo esto. 아들에게 이 모든 것을 다 주셨다 이 말. Por eso dio toda esta creación a su Hijo. De la misma forma nosotros quienes somos cristianos, 주신 겁니다. podemos recibir lo que fue dado a su Hijo. Como Dios ama a su Hijo, por eso Él ama toda la pertenencia de su Hijo. Por ejemplo, si nosotros vemos a las personas que se mudan, 버리는 것도 pero entonces pues como hay cosas que ellos puedan botar, como pues muebles y diferentes cosas, pero verdaderamente ellos, los padres, no botarán los objetos de que sus hijos pues jugaban. ¿Por qué? Porque esas cosas eran que su hijo verdaderamente corría. Pero aunque esos pues no tienen ningún precio grande, pero ellos no botarían eso, sino que botarían pues los muebles grandes y las otras cosas. De la misma forma, los que están dentro de Jesús, de la misma forma como hija ama a su Hijo, ama a los que entran en Jesús de la misma forma.
Por favor, nosotros no es algo que nosotros conocemos como si fuera una doctrina, sino que es algo que nosotros tenemos que experimentar. El hecho de que Dios me ama a mí, tenemos que amar, tenemos que experimentar ese amor. 저 다윗이 말하기를 Si nosotros vemos lo que dijo David, él ama a las ovejas. 양새끼를 사자가 Pues, por ejemplo, si un león viene a tomar esta oveja y se lo lleva, pero entonces David dijo que él verdaderamente peleará con ese león y hasta poder tomar 내가 뺏어왔다. esa oveja que está en los dientes de ese león. 신과 동일하게 여기고 O sea, para él, esas ovejas eran igual que su vida, verdaderamente peleando con ese hijo y a ese león y tomando esa oveja 이와 같이 de los dientes. De la misma forma, el Señor verdaderamente nos ama a nosotros 자기의 몸을 희생하고 y Él sacrificando su vida 십자가에 달아 죽으셨습니다. murió colgado en la cruz. ¿Por qué? Porque nos ama, por su amor. 근데 우리 하나님은 그 성품은 사랑이시지만 Pues si nosotros vemos el carácter del Señor es amor. 권위 Por la verdad es que la autoridad de Dios 공의이십니다. es justicia. 공의 Es la justicia. 이라는 것을 여러분이 Pero cuando si nosotros hablamos de la justicia, es algo que ustedes tienen que conocer bien. 하나님은 Dios 공의 하나님. es el Dios de justicia. 우리나라 대통령 Pues si nosotros vemos a los presidentes de nuestra nación, 이제 파면됐어요. uno de los, pues de ejemplo, uno de los presidentes de la nación de Corea fue, pues, 됐기 때문에 파면된 거 아닙니다. 그건 fue echado, fue dejado de la presidencia, pero él fue, fue 헌법을 quitado de este cargo por la medio de la ley. 그러니까 일반 사람들이 짓는 그런 Pues no es el hecho de que cualquier persona cuando está, pues no es un crimen que cualquier persona hace, sino que la autoridad que tiene el presidente, lo que lo puede pues guardar esa autoridad es la ley. Pero por ejemplo, si ese presidente pues si ignora esa ley, entonces no va a poder pues sostener y será echado al lado. De la misma forma, la justicia 맹세하신 법이 es la ley que fue pues dada, que fue jurada por esa ley, por él mismo. 그래서 이것은 하나님도 취소 못하고 Por eso Dios no ni siquiera puede verdaderamente pues dejar, no puede ir atrás de esta ley y no puede cambiar esta ley. Por eso si nosotros vemos en la palabra del Señor, dice que Dios no tiene nada que verdaderamente pueda ir atrás. Pues si nosotros vemos en la palabra del Señor, Él le dijo a Adán que si verdaderamente si come de ese fruto morirá. Pero Él dio esta ordenanza con su honor, con su vida. 하나님 먹지 말라. Pero entonces Dios le dijo que no comiera. Pero entonces Él de todas maneras comió desobedeciendo esa palabra. 그가 그 열매 먹고 Pero como Adán comió esto, su espíritu murió. 우리는 그때 Pero todos nosotros estuvimos dentro de Adán. Y de la misma forma como Adán murió, entonces nosotros, como estábamos dentro de Adán, todos nuestros espíritus, el espíritu de la humanidad murió. 그러나 하나님이 공의 하나님이기 때문에 Pero como Dios es Dios de justicia, es algo que Él no puede evitar y no es algo que no puede eliminar. Aunque Él tenga misericordia de la humanidad, es algo que no puede ir atrás y dejar a un lado. Él no puede eliminar esto. Pero como Él verdaderamente, y no puede cambiar esto. 공의랑서 Porque nosotros podemos ver qué tan temeroso es la justicia. 이렇게 성경이 말해 Por eso también nosotros podemos ver de que la justicia es el fundamento del trono. Dios es justo, tiene su justicia. 인류를
불쌍히 여겨도 Pero aunque Él verdaderamente tenga misericordia entre la humanidad, Él no tiene ninguna forma de verdaderamente salvar a esa humanidad. ¿Por qué? Porque ellos tienen que morir. 하나님께서 Ellos verdaderamente tienen, la humanidad tiene que morir. 직접 말씀하신 Pero como Dios con esa palabra que dijo, dando a sí mismo, 취할 수가 없으니까 como Él no puede verdaderamente eliminar esta palabra que Él ha dicho. 하나님의 그 자기가 Pero entonces Él dijo, yo voy a sostener, yo voy a tomar esa muerte y los salvaré a ellos. 죽으리라는 Por eso esa muerte morirá, ciertamente morirá esa palabra que tiene que ser realizada, ese mandamiento que fue dado. 자기가 지키시고 Él, cumpliendo esa palabra, 살리신 Él 것입니다. salva a 독생자를 세상 la humanidad. Esta es la salvación. Por eso Él toma a su Hijo que está dentro de su seno para que muera. 하죠. Pero la verdad, el Hijo, ¿qué tan precioso sería el Hijo? 아들이 죽을래? Pues entonces si una persona le dijo, ¿será que usted quiere morir o quiere morir a su hijo, o voy a matar a su hijo, o quiere morir usted? Pues no habrá ningún padre que diga que mate a su hijo. Para ellos es mejor de que ellos mueran primero, que los padres mueran primero antes de que sus hijos. De la misma forma, Dios verdaderamente ama a su hijo, 내 죽어. pero Él da a su hijo para que Él muera. 대신 죽게 하고 Ahí se hace para que Él muera en cambio del hombre. 인류를 Y verdaderamente Él toma, Él compra, Él verdaderamente compra a la humanidad dando esa sangre de su Hijo. Por favor, tienen que entender cómo nosotros hemos recibido esta salvación. 그래서 ¿Cómo hemos nosotros recibido esta salvación? 죄를 보통 Pues, por ejemplo, 제일 많은데 하나 nosotros podemos ver en que hay dos pecados en que nosotros vemos. 원죄 Hablamos comúnmente. El primer 죄를 말하는 거. pecado que nosotros hablamos, pecado original, en el cual es el pecado que fue realizado por Adán. 그래서 각 Y luego el otro pecado es el pecado de la conducta, es en el cual es este pecado que hace cada uno de nosotros, o sea, el matar o el robar, esos son pecados de la conducta. 아 4번째를 양 눈에서 보니까 Pero entonces, como las personas pues pueden ver con sus ojos el pecado de la conducta. Entonces ellos piensan como, ese pecado que ellos ven en sus ojos, ese es un pecado que tienen que entrar al infierno o tienen que ser castigados. Pues es algo que ellos pueden ver con sus ojos. Pero la verdad, esa palabra, el de obedecer, ese pecado de obedecer, esa palabra de no comer, ciertamente no comerá. Pero entonces nosotros podemos ver de que Adán, aunque haya comido pues un poquito, 이 pero la verdad que nos dice la Biblia, dice que no comas, ciertamente no comerás de ese fruto. 그 말씀을 어긴 그런 Pero en ese momento en que aunque come ese pequeño trozo del fruto, él ya murió y tendrá que entrar al infierno. Pero la verdad, el hecho de pecar con la medio de la conducta no es el hecho de entrar al infierno, o sea, el pecado, sino que es caído. 원죄는 회개가 되질 않아요. Pues la verdad es que el origen original es un pecado en que uno tiene un arrepentimiento, o sea, que no tiene el perdón. 4번째 Pero los pecados de la carne, los pecados de la conducta, pueden recibir el perdón. 회개가 됩니다. O sea, uno puede arrepentirse de esto. 성경에도 Porque nos dice la Biblia, 회개하고 침례받고 uno al arrepentirse y luego recibe el bautismo y luego uno recibe el Espíritu Santo. Pero la verdad, luego de esto uno no puede volver a tener el perdón de pecados otra vez, que nos dice en Hebreos 6, aunque ya ha sido perdonado y aunque ha sido renovado. 그러나 Pero si vuelve
a caer, entonces no puede volver a tener el perdón. Pero los pecados de la carne, de la conducta, pues tienen el perdón. Pero ¿por qué es esto? Por favor, escuchen bien. Pero entonces las personas, cuando piensan de que los conductas de los pecados de la conducta los van a llevar al infierno, pues como lo ven en sus ojos. Pero entonces ellos pueden pensar, el hombre puede pensar, nosotros, ¿qué te vamos a tener? Ninguna relación, ¿cómo vamos a tener una relación con Adán? Y ese pecado original, ¿qué tiene que ver conmigo? Pero que nos dice Mateo 14, toda la ley 또 예수에 대해서 y todas las 해를 가했다. obras que ha hecho 이것은 Cristo 사함을 받는데 pueden llevarlo a ustedes de pecado y les pueden tener el pecado. Puede tener la salvación de esos pecados, pero si ustedes blasfeman contra el Espíritu Santo, no van a tener ni perdón, no van a tener ningún pecado. Eso nos dice en Mateo 12. Esto es lo que nos dice la palabra. Tenemos que entender qué es el pecado, que verdaderamente tenemos la salvación o no. Pero entonces, ¿cuál es el precio del pecado? Es la muerte. El pecado es el hecho de que nosotros no podemos, de que nosotros tenemos que morir. ¿Cuál es el pecado en el cual nosotros vamos ciertamente a morir? Es el no creer. La ley, si nosotros vemos todos los pecados y las leyes de la ley, todos son parábolas. Pero entonces todo el pecado y la justicia y el juicio es lo que nos dice el Señor. Pero ¿cuál es todo esto? ¿Cuál es el pecado de que ciertamente vamos a morir? Es el hecho de no conocer, de no creer. ¿Por qué? Porque si nosotros no creemos en Jesús, no podemos recibir esta salvación, no podemos recibir el amor de Dios. Ese es el pecado. Entonces, ¿cuál es el precio del pecado? Es la muerte. Por eso si nosotros vemos en Juan 3, en 17, que dice, si nosotros creemos en Jesús, nosotros podemos recibir la salvación. Pero si nosotros no creemos, ya recibiremos el juicio y ya somos personas que tendremos que recibir ese juicio. Por eso tenemos que saber cuál es el pecado que nos va a llevar a la muerte. Es el pecado original, el pecado de la conducta. Hay esos dos tipos de pecados. Pero el pecado original, ¿cómo podemos nosotros recibir la salvación? O sea, tenemos que pagar la deuda. Esta es la redención. Esto se le llama la redención. Pues si nosotros vemos pues en las raíces chinas, en la redención, o sea que eso tiene el significado de pagar la deuda. Por eso entonces uno tiene que verdaderamente pagar la deuda. Entonces si uno no paga la deuda, no puede salir de esto. Nosotros ya somos pecadores. Dentro de Adán ya somos pecadores. Pero para nosotros pagar esto, tenemos que dar la sangre. O sea, necesitamos una vida. Pues como nosotros no tenemos ninguna vida. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos muertos, no tenemos vida. Pero la verdad, los ángeles, nosotros no podemos dar unos ángeles. ¿Por qué? Porque ellos no tienen sangre. Aunque los ángeles se sacrifican por nosotros, ellos no nos pueden salvar. Porque no tienen sangre. Porque la sangre es la que puede pagar la deuda. Pero por eso Dios, el que nosotros creemos, Él es el único. Él es el único que tiene sangre. Por eso Él envía su hijo, el Hijo unigénito. Es lo mismo que decir que Él envió la sangre para pagar nuestra deuda. Él da su vida y nos compra a nosotros. Pero entonces, ¿cómo es que Él nos compró a nosotros? Nosotros sin ningún mérito, sino solamente por medio de la gracia. La palabra gracia tiene el significado de regalo, o sea, gratis.
O sea, eso fue, la salvación es dada como un regalo, la salvación es dada como un regalo. La gracia, como es algo que nosotros, una palabra que nosotros escuchamos mucho, pues podemos pensar que esta palabra no tiene ningún, pues, significado, pues no tiene ningún precio. Pero entonces nosotros siempre les he dicho, reciban la gracia. Pero si nosotros sin la gracia no podemos recibir la salvación, porque el hombre no puede entregar nada para poder pagar esta deuda. No hay nada en este mundo que pueda dar este mundo. Aunque nosotros tengamos todo este mundo y entreguemos todo este mundo a Dios para poder tener mi vida, pues eso no es algo incomparable. Esa vida es algo tan precioso, pero esa vida murió. Nosotros debemos la muerte en nosotros. Pero nosotros, por la gracia de Dios, Dios quien es justo, que Él verdaderamente dijo que ellos ciertamente tienen que entrar al infierno porque han muerto. Pero entonces, antes de que entrar al infierno, Dios dice, tengo que salvarlo a ellos. Antes de que tenga el juicio de la justicia, Él envía a su Hijo para que reciban la gracia. Y hace que por medio del méritos de Jesús, hace de que nosotros podamos vivir por medio de esa muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque Él conoce qué tan temeroso es la justicia de Dios, su justicia. Por eso Él dice, Él viene a juzgar. ¿Por qué? Porque ese día es el juicio de la justicia. En la justicia el juicio no tendrá ninguna emoción, sino solamente les pagará según lo que han actuado. Si nosotros vemos en Apocalipsis 20, hace de que todos ellos vengan y los recoge a todos y hacen que entren al infierno. No importa dónde han muerto, sino que todos hacen que todos los recoge a todos ellos y hace que entren en el infierno. Es algo tan temeroso, es algo que nosotros tenemos que temer. ¿Por qué? Porque eso es tan temeroso como la justicia, como Dios es Dios justo de la justicia. Por eso Dios envía rápido a su Hijo para que nosotros recibamos la gracia. Por eso dice, la palabra nos dice, ese día de la salvación es el tiempo de la gracia. ¿Por qué? Porque habrá un tiempo en el cual la gracia terminará. Por eso nosotros también, nosotros, aunque venimos delante del Señor, pero entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que vendrá un tiempo en que Dios juzgará. Pero entonces cuando nosotros decimos, Padre, Señor, ven a nosotros. Pero entonces una persona, por ejemplo, que no tiene nada, pues es pobre y no tiene y le dice como, Señor, ven rápido, por la verdad, ¿eso qué significa? Que la justicia vendrá, que el juicio vendrá, ciertamente. Pero si Dios, si es posible, Él, como no tiene nada, pues la verdad Él puede hacer que ahora mismo tengamos la justicia, pero la verdad Él decía de que uno de sus descendientes tenga la justicia, de que tenga la salvación y otro más tenga la salvación. Pero el hecho de que ahora está esperando y está teniendo la paciencia, ¿por qué? Para que tengan la oportunidad, para que sean salvos. Pero entonces las personas que dicen que sin pensar, que dicen, Señor, ven rápido. Pero la verdad, ellos no tienen ninguna idea de lo que significa el hecho de que Dios venga. No tienen ninguna idea de ese juicio. Para que sus hijos, sin que reciban la salvación, vayan al infierno. Para que ustedes que no han recibido, no han sido cambiados, reciban y vengan al infierno. Pues la verdad es que ellos no tienen ninguna idea de que verdaderamente qué significa el hecho de que venga el Señor. La verdad tenemos que esforzarnos en toda nuestra vida de fe para que nuestra confesión sea, venga el Señor otra vez. Por las personas que no tienen ninguna idea, de que no tienen, pues que solamente el hecho de que no les gusta a su esposo, dicen que venga el Señor, venga rápido. Pero la verdad es que cuando el Señor vuelva, Él no viene a juzgar. Es algo que nosotros tenemos que ver. Como Dios teme a su justicia, Él envía a su Hijo.
교리를 만든 No 것이 es algo, no es una doctrina que nosotros hemos creado, sino que Él da a nosotros por medio del Espíritu Santo. Y nosotros por medio del Espíritu Santo hace que nosotros hablen en lenguas y también nosotros tengamos poder. Es algo que también los demonios conocen y saben de esto. 예수 이름을 알고 있지 않습니까? Ellos también conocen sobre el nombre de Jesús y conocen sobre la palabra del Señor. 지금 우리는 지금 교리를 Por favor, nosotros no tenemos una doctrina en este momento. 말씀을 우리가 가지고 있는 겁니다. Nosotros estamos creyendo en la palabra de Dios. Esta es una verdad. Es una verdad. Es una realidad. O sea, ¿eso qué significa? Que es algo, es las acciones, el presente que está ocurriendo ahora mismo. 이거는 뭐 뉴스 갖다 쓰는 No es algo que una noticia que nosotros escribimos en las noticias o es algo que va a ocurrir, sino que ahora mismo está ocurriendo. 우리가 지금 목격하고 있는 Y es algo que nosotros estamos experimentando. Esto es algo real. 예수께서 내가 말하는 Porque yo lo que Jesús dijo, solo le estoy hablando a ustedes la verdad. Esta es la verdad y le estoy hablando solamente la realidad. 그래서 우리는 은혜를 받는 Por eso nosotros tenemos que recibir la gracia. 어떤 사람이 은혜 받느냐? Entonces, ¿quiénes son los que reciben la gracia? Hay unas personas en este mundo, 은혜를 받겠다고 하면서도 aunque dicen que quieren recibir la gracia, pero la verdad ellos no conocen y no pueden recibir el hecho de recibir la gracia. ¿Qué nos dice en Romanos? En donde está el pecado, está la gracia. Pero entonces las personas piensan y malinterpretan diciendo, ay, para recibir más gracia necesito pecar más. Pero eso no es lo que significa. 인간의 어떤 Sino que aunque el hombre tiene su justicia, pero por medio de esa justicia no puede recibir la salvación. Por ejemplo, si nosotros vemos en un frasco, y nosotros podemos ver en el que si lo llenamos de agua, pero si el agua ya es llena, nosotros no podemos seguir llenando el frasco de la misma forma. Si la justicia de uno mismo está lleno, entonces uno no puede recibir la gracia de Dios. Pero como dice la palabra del Señor, por medio de la ley uno no puede recibir la salvación. ¿Por qué? Porque su propia justicia está lleno de esto. Por eso, si nosotros tenemos que ser libres de la ley para poder recibir la justicia, la gracia del Señor. Por eso, por medio del bautismo, nosotros que hemos sido pertenecientes de la ley, o sea, nosotros sepultamos a ese yo que estuvo en la ley, en el agua. 율법에서 떼놓는 거예요. O sea, nos estamos separando de la justicia, de la ley conmigo, por medio del bautismo. 그래서 내가 해방되지 않으면 은혜 받을 ¿Por qué? Porque si yo, sin separarme de la ley, no puedo recibir la salvación. Por eso nosotros no tenemos ninguna justicia, no tenemos ningún mérito. 그래서 은혜가 많은 곳에 Por eso, donde hay más pecado, ya podemos encontrar más gracia. Esto es lo que significa. ¿Qué significa eso? ¿Qué? Donde tiene más pecado es donde ya está vacío, o sea que no tiene nada, o sea que el frasco está completamente vacío. Por eso ahí puede echar el agua. O sea, puede echar la justicia, la gracia de Dios. O sea, la palabra donde están muchos pecados, uno puede encontrar mucha más gracia. Eso significa que uno no tiene, en el momento en que uno tiene ninguna gracia y no tiene ningún mérito, y así uno puede recibir la gracia de Dios. 그래서 우리는 의가 없는 거예요. Por eso el hecho de que nosotros no tenemos nuestra propia justicia, pero la verdad es que nosotros no tenemos ninguna justicia que nos puede salvar a nuestro espíritu. 예수께서 뭐라고 했어요? ¿Qué fue lo que Jesús dice? Y yo vaya pues de justicia, porque cuando yo vaya al Padre, ustedes no me van a volver a mirar, no van a poder en mí. Pero nosotros podemos ver de que son entre toda la humanidad. Nosotros podemos ver que solamente una persona que tiene la justicia, pero si Él deja este mundo y se va, entonces en esa tienda no habrá más justicia. 바로
아무 공로 없어야 돼. Pero nosotros no debemos tener ninguna justicia, ningún mérito en el mismo. 있다고 생각합니까? Pero entonces, ¿será que ustedes están pensando que ustedes tienen un mérito? Ustedes mismos están pensando en su propia justicia, porque por su propia conciencia, porque la conciencia es de la ley. Por eso, si nosotros vemos a Israel que tiene la ley, podemos ver de que ellos, y también aunque ellos tienen, el pueblo de Israel tiene la ley, pues si nosotros vemos a los gentiles, ellos tienen a su conciencia para juzgarse a sí mismo. 오늘 주님 말씀하신 비유입니다. Pero si nosotros vemos la palabra del Señor en que leímos el día de hoy, esta es una parábola que Él dijo. Por favor, escuchen bien. 일하는 Había un siervo que que trabajaba pues bajo del rey, pero entonces como él 10억이라고 합시다. pues tenía un deuda de 10,000 talentos, es tan grande, pues pensamos que es como billones de pesos, pero digamos, él que dijo, para pagar esto, vende a tu mujer y a tus hijos y págame. Pero entonces como él rogó delante del rey, él como tuvo misericordia del siervo, le soltó y le dijo, te perdono tu deuda. 불에 태웠다 그 말. Y entonces el hecho de esto que significa de que él quemó esa deuda que tenía, como ese papel, ese documento que tenía, lo quemó, o sea que ya no tiene ningún deuda delante del rey. Entonces le dijo, te suelto y ve y trabaja. Pero entonces ese siervo, 죄에서 벗어났거든. pero él fue libre de ese pecado, pues fue libre de ese pecado, pues que lo pudo llevar hasta la muerte. 이 사람이 돌아가서는 Pero entonces él, 빚진 자. al regresar, 아니라 자기 él se encontró con un consiervo que le debía a él, no al rey, sino a él mismo, que era unos 5 denarios. Pero entonces él le dijo como, yo no tengo plata, por favor. Pero entonces él le ahorcó y le dijo, le llevó hasta la cárcel y le dijo que le pagara. 그러니까 다른 사람들이 Pero entonces las otras personas pues supieron de que fue perdonado del rey. Pero entonces la persona que recibió una gran gracia, pero ¿cómo él puede no perdonar al que le ha tenido la deuda? 임금에게 Pero entonces va y le dicen al rey, pero entonces el rey a escuchar esto, él se sobre un siervo malo que dijo, yo le he dado un gran perdón a él, pero entonces ¿cómo él puede no darle misericordia a otra persona que le ha hecho mal a él? 그랬다. 그래서 참 Pero entonces el rey se enojó y le dijo que lo trajera. Pero entonces él dijo como, aunque yo te he pecado, te he perdonado, pero como todavía yo tengo mi memoria, tú págame de nuevo. Pero entonces por eso nosotros podemos entender qué tan temeroso es Dios, porque Él verdaderamente hará de la misma forma. Si todos vemos el pecado original, si es el pecado en el cual es contra Dios, entre Dios y yo, pues si nosotros vemos la deuda de los 10,000 talentos, es la relación entre el rey y el siervo, o sea, tiene que pagar. Pero entonces esto es el pecado, es la relación en el cual el rey y ese siervo verdaderamente tiene que matar. Por eso de la misma forma. Pero entonces el pecado que pues eso es deuda de los 5 denarios, es la misma relación entre él que pues el pecado 은혜 받은 사람이 de la conducta. Por eso la persona que ha recibido la gracia 죄에 대해서 de ese pecado original, o sea, está juzgando a otra persona de al lado que verdaderamente está cometiendo un pecado de la conducta, porque es la ley. La ley por favor, todos juntos vamos a decir, la ley
es la ley de la carne. O sea, ¿qué significa eso? Es la ley que domina la carne. Por eso si nosotros vemos por Moisés y hasta el desierto y hasta que entra en el Canaán, la tierra de Canaán, todo esto es hasta hablando de la carne. Por eso la ley no puede tener ninguna cosa que ver con el espíritu. Pero entonces nosotros, las personas que hoy en día están llevando la palabra, están enseñando la palabra del Señor, verdaderamente no conocen bien sobre la palabra de Dios. Por la verdad, por medio de la ley, uno no puede salvar a su espíritu. Pero entonces, verdaderamente, las personas de este mundo que están tratando de hacer, están tratando de verdaderamente salvar a su espíritu por medio de la ley. Pero la ley no es usada para salvar al espíritu del hombre. Pero ¿qué es lo que dice el hombre? Pero entonces, ¿qué es de estar dentro de la ley? Entonces ellos están pensando sobre la carne, como todos los pecados son con la carne. Pero entonces ellos pueden pensar, ¿qué tiene que ver mi espíritu? Pues con la carne. Pero entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Ustedes sean libres de la ley. ¿Por qué? Porque la ley no puede ningún derecho de salvar al espíritu. Como la ley es una ley, es de la carne, no puede salvar al espíritu. Pero entonces las personas vienen a la iglesia, han recibido el bautismo, reciben la gracia. Pero en ese momento, como ellos están siendo libres de la ley por medio del bautismo. Pero entonces las personas al principio son humildes, tienen su vida de fe, pero luego comienzan a ser orgullosos. Son orgullosos. No están tratando de buscar la palabra del Señor. Y luego comienzan a juzgar a las otras personas. O sea, como el orgullo comienza en ellos. ¿De qué es la palabra que nos dice? No vengan con el orgullo. No sean orgullosos, jacteándose sobre esto. Pero entonces no sean orgullosos. Y decir que no se jacteen de esto. O sea, ¿por qué? Porque comienza a decir, yo hice bien en esto y yo hice bien en lo otro. En la vida de fe. O sea, están jacteándose por sus acciones. O sea, están dentro de la ley. Por eso están dentro de esos términos y comienzan a juzgar a las otras personas con medio de ese término. Esa persona es esa persona no debería actuar de esa forma y lo otro. Pero entonces nosotros vemos a este siervo que verdaderamente fue perdonado de esos 10,000 talentos. Pero aunque haya recibido esa gran gracia, pero él ni siquiera perdona al que le debe a él 5 denarios. Hoy en día las personas siguen la ley de la carne, siendo orgullosos, diciendo y se jactean, yo tengo la justicia. Esa persona es un pecador y esa persona juzgando a las otras personas. O sea, está juzgando con la ley de la carne. Pero entonces Dios, ¿qué es lo que dirá a ellos? Tú estás juzgando a las otras personas con la ley de la carne. Porque tú eres una persona que no has sido libre de la ley. Y yo te juzgaré con medio de esa ley. Yo te juzgaré con medio de esa ley. Ciertamente juzgará. Por eso la persona que ha recibido la gracia nunca tiene que ser orgulloso. O sea, por eso tú siempre nos está diciendo que seamos humildes. La persona que ha recibido la gracia no es una persona que es jactearse, no se jactará. Pero el testimonio no es el hecho de jactearse de lo que yo hice, sino que el testimonio es llevar la palabra, es declarar.
Como las personas que dicen diciendo que recibo la gracia y dice, ay, yo no veo, yo siempre hago las cosas bien, o sea, jacteándose de eso, y comienzan a 실하다는 거예요. juzgar a las otras personas. Esas tres cosas son 따르는 자들이에요. verdaderas. Estas son evidencias de que son personas que llevan que dentro de la ley de la carne. Pero entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? 라고 하지 말고 No hagan que ustedes sean juzgados por medio de, no estén dentro de la ley de la carne, sino que sean libres de ello, 바로 성령으로 sino que sean libres de ellos 성령으로만 y reciban por medio del Espíritu Santo. Y solamente por medio del Espíritu Santo, ustedes dominen a su espíritu y crezcan solamente por medio del Espíritu Santo. Vivan solamente por medio del Espíritu Santo, por medio de la ley del Espíritu Santo. Por eso mi espíritu es cambiado por medio del Espíritu Santo. Por eso, por medio de ese cambio, mi Espíritu Santo puede cambiar y puede llevar a la carne. Por la verdad, por medio de la ley de la carne, no pueden 그래서 mover a su espíritu. Por eso nosotros por medio de la ley del Espíritu Santo, 율법은 죄와 사망의 법이에요. por él, como la ley de la carne es la ley de la muerte y de la maldición, nos ha salvado de hecho por medio de la ley del Espíritu Santo. Pues si ustedes no son libres de hecho, pero entonces como los pensamientos de la carne son enemigos de Dios, no pueden dar complacencia a Dios. Pero entonces como los que pertenecen a la carne son personas que son enemigos de Dios. Esto es lo que dice en Romanos 8. Recibirán el juicio. 성령으로 네가 살아. Por eso vivan por medio del Espíritu Santo. Por eso el que recibe la gracia del Espíritu Santo es persona, es hijo de Dios. Pero como si el Espíritu Santo está entre ustedes, ustedes serán salvados. ¿Cómo fue salvado Jesús entre los muertos? ¿Cuál es la ley de que ustedes están siendo dominados? Pues si nosotros vemos en Hebreos 2:6, 11, aunque ustedes son bautizados, aunque han recibido el Espíritu Santo, aunque ustedes han recibido el poder y han recibido los diferentes dones, 다시 pero si ustedes vuelven vuelven a la ley de la carne, si vuelven a la carne, a la ley de la carne, entonces no habrá ningún sacrificio que los pueda volver a redimir a usted, sino que la única opción que tienen es esperar hasta ese juicio. 네가 정죄하는 거 보니까 네가 Como usted está juzgando por medio de esa ley, entonces usted será juzgado por esa misma ley. Por eso lo que la Biblia nos está diciendo en el día de hoy. 말씀하신 것이 50가지입니다. Hay 50 cosas de que Jesús habla por medio de la ley, por medio de la parábola. O sea, está hablando sobre las 50 cosas que fue dicha en la ley. Pero entonces, como no conocen sobre la palabra del Señor, están hablando diferentes cosas que como no conoce. Pero la verdad es que Dios ha venido a este mundo para salvarnos a nosotros de la ley. Por eso, todo lo que Él ha hablado con medio de las parábolas es para salvarnos de la ley, es para salvarnos, hacernos libres de esa ley de la carne. 거예요. 은혜 받으세요. Por favor, reciban la gracia. 은혜 받으세요. Por favor, reciban la gracia. 그러면 교만하지 마셔야 합니다. Si ustedes reciben la gracia, no tienen que ser orgullosos, no tienen que jactarse sobre esto. 자랑하면 안 된다. Uno no tiene que jactarse por recibir la gracia. 잘난 체하고 의가 있는 체. No es el hecho de jactarse sobre esto, de jactarse del hecho de que uno no tiene la gracia, no tiene el pecado. También si nosotros pues hablamos el Padre nuestro que nos dice, 죄진자를 사지. perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si nosotros vemos en esto, en la palabra en hebreo, nosotros podemos decir, de la misma forma como tú nos has perdonado nuestras deudas, yo también perdonaré a mis deudores. 죄진자를 내가 탕감해 준 것 같이. De la misma forma como yo he perdonado a mis deudores, perdona mis deudas. 네가
정말 하나님 앞에서 용서받으려면 다른 사람 Como si ustedes verdaderamente si quieren recibir el perdón delante de Dios, perdonen a las otras personas. O sea, no es juzgar a las otras personas. 은혜를 많이 받는 Por favor, las personas que han recibido 그것은 뭐냐? verdaderamente pues han recibido gracia, son desagradecidos sobre esto. 영으로 시작했다가 육체로 마친다. Pero entonces hay la palabra que nos dice, hay personas que han comenzado con su espíritu, pero luego terminan con su carne. O sea, comienzan con la ley del Espíritu Santo, pero luego vuelven y terminan, o sea, vuelven a la ley de la carne. Por eso, y comienzo a pues testificar y vuelven a pues llevar la palabra de Dios por medio de la ley de la carne. Pues entonces, ¿qué es lo que pasó en nuestra iglesia en este momento? Sino que es porque están teniendo su vida de fe por medio de la ley de la carne. 근데 Pues también nosotros podemos ver de que el hecho de que nosotros también tenemos la vida de fe, pero la tenemos y llevamos la vida de fe. Pues nosotros tenemos nuestra vida de fe por medio de la ley del Espíritu Santo. Aunque el pueblo de Israel tuvieron su vida de fe por medio de la ley de la carne, por medio de nosotros, vamos a decir todos juntos en puños cerrados, que mi espíritu tenga nuestra vida de fe por medio del Espíritu Santo, que mi espíritu tenga la vida de fe por medio de la ley del Espíritu Santo, que mi espíritu tenga la vida de fe por medio de la ley del Espíritu Santo, que mi espíritu tenga la vida de fe por medio de la ley del Espíritu Santo. Así, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo verdaderamente está teniendo dominio de nuestro espíritu, por eso no juzga a las otras personas, no juzga a las otras personas. 정죄받잖아요. Como uno por medio de su conciencia puede tener, pues puede juzgarse a sí mismo, pues no puede juzgar a otras personas. Si nosotros vemos a Judas Iscariotes, él era un filósofo, 얘기해도 무슨 말인지 못 알아듣고 pero él quien no hubiera verdaderamente entendido la palabra del Señor. Pero si nos vemos en Juan 11, que nos dice que él amó a sus discípulos hasta el final. 간 유다의 마음에 마귀가 이미 예수 Pero como en Judas Iscariote, en el corazón de Judas, el diablo ya había puesto el pensamiento, entonces ya no hay forma de mirar atrás. 저는 마귀니라. Pero entonces le dice, él es el diablo, 저는 마귀니라. él es el diablo. 돌이킬 방법이 없어. O sea, no hay forma de volver. 진리를 아는 지식을 받는 Por eso, ya aunque ha recibido la verdad y que ha recibido la ley del Espíritu Santo, pues si vuelve a caer, si cae, 다시는 속죄할 no hay sacrificio en que lo pueda salvar a ustedes. Eso es lo que dice en Hebreos 6, 11. Es algo tan temeroso. 제사를 맹렬히 불만이 O sea, este es el fuego para poder 제법이 당신을 다 para poder castigar al diablo está de frente de ustedes, y espero que así sean libres de la ley de la carne en el nombre de Jesús. 제법은 내가 의인이 될 수 있어요. Nosotros, por medio de aunque en la carne, por medio de la ley de la carne, no puede ser justo en la carne, pues no puede ser justo a su espíritu. Por eso nosotros tenemos que 생활하시기를 예수로 전합니다. vivir nuestra vida de fe por medio de la gracia, por medio de la ley del Espíritu Santo. No sé que ustedes luego puedan volver a escuchar esta palabra, pero por favor ustedes en el día de hoy, queridos hermanos santos, por favor escuchen nuevamente esta palabra. 정말 성령의 법으로 Por favor vivan por medio de la ley del Espíritu Santo. 다 일하세요. Por favor pónganse de pie todas las personas que vivirán por medio de la ley del Espíritu Santo. Por favor desen prisa y levántense. 올해 Por favor, en este momento vamos a 이제의 육체로 poner nuestras manos y en este momento vamos a orar para no tener nuestra vida de fe. Vamos a decir todo, Señor, 다스리지 않겠습니다. yo no voy a tener mi vida de fe por medio de la ley de la carne. 법으로 신앙생활하지 않겠습니다. Yo no voy a tener mi vida de fe por medio de la ley de la carne, sino que voy a tener mi vida de fe por medio de la ley del Espíritu Santo. Voy a tener mi vida de fe por medio del Espíritu Santo. Obra por medio del Espíritu Santo 큰 은사가 para que haya mucho más gracia en ustedes, 것처럼 성령의 은사는 para que en ustedes puedan tener muchos más dones. Vamos a orar en este momento.